Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio y estamos, amados hermanos, allí en Romanos capítulo 12, versos 9 al 13. Voy a pedir que por favor nos vamos rápidamente allí a este texto, en Romanos capítulo 12, versos 9 al 13. Bien, ya que aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es hablarnos como creyentes en la vida práctica que nosotros como creyentes debemos de tener, por un lado con respecto a nuestros deberes personales, individuales, y por el otro lado en cuanto a nuestros deberes familiares. La siguiente semana vamos a hablar en cuanto a nuestros deberes con las demás personas y nuestros deberes también con aquellos que pueden considerarnos a nosotros como sus enemigos. Así que hoy vamos a enfocarnos específicamente en cuanto viene a ser el deber personal y los deberes familiares que tenemos como creyentes. El Señor nos está llamando a que nosotros seamos solamente lectores, no solamente seamos estudiosos asiduos de la palabra, sino que el Señor también quiere que esto nosotros lo llevemos a la vida práctica en nuestra vida, a la vida práctica, a lo cotidiano de nuestros días. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque si nosotros solamente somos estudiosos o lectores de la palabra, pero no hay una aplicación, una obediencia de lo que el Señor me está enseñando a que yo lo aplique en mi vida diaria, hermanos, yo me estoy engañando. El apóstol Santiago, él dice, hermanos, pero no sean solamente lectores de la palabra, sino también sean hacedores de la palabra, ¿no? No solamente tenemos que ser estudiosos, sino también tenemos que ser hacedores. Aquel que solamente es una persona que estudia, pero no actúa en obediencia, dice la palabra del Señor, es como una persona de doble ánimo, es una persona en la cual debe de reconsiderar su fe, si realmente es un hijo de Dios y está realmente como hijo de Dios, tiene que estar en obediencia, de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado. En este contexto nos inicia allí el verso 9, el verso 9 al 12 y 13 nos dice aquí lo siguiente. Capítulo 12 de Romanos, dice: el amor, dice en el verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Amaos, ámense los unos a los otros fraternalmente. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, oigan, no sean perezosos. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, sean sufridos en la tribulación, sean constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así es que decíamos la semana pasada de que vivimos y palpamos y hasta a veces tenemos la tentación de ser parte de este mundo, en el cual este mundo es un mundo egoísta, es un mundo egocéntrico, es un mundo individualista, de que solamente busca solo para sí lo suyo. El apóstol Pablo ya ha mencionado antes que cuando venga o antes a que venga nuestro Señor Jesucristo en su segundo advenimiento, parte de los síntomas en que nos hará saber de que su advenimiento está cercano es justamente el carácter de los hombres en los postreros tiempos. El apóstol Pablo menciona allí un listado de carácter en los cuales las personas tendrán. Personas amadoras de sí mismo es una de las características de personas quienes vivirán en esa condición, en esa vida, solamente mirando hacia sí mismo, en su propio bienestar,
y no en el bienestar de los demás. Personas quienes se deleitarán en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Personas quienes tendrán un carácter en la cual serán fornicarios, adúlteros. Personas en las cuales lastimosamente solamente tendrán vista para sí mismos y no para Dios, ni mucho menos para los demás. Así es que, por tanto, el Señor nos ha mandado a nosotros como creyentes de que nosotros debemos, por supuesto, de ser diferentes al mundo. Por eso en Romanos 12, versos 1 y 2 hemos visto de que dice, desde una perspectiva negativa, la exhortación dice, no os conformen a las cosas de este mundo. El creyente debe de andar en contracorriente a la manera en cómo el mundo está viniendo hoy. Y este es también el ejemplo y el modelo que nosotros debemos de dar a nuestros hijos hoy en día. Nuestros hijos hoy, si no tienen una mano fuerte, un padre, una madre quien sostenga a sus hijos de la mano y les esté enseñando, esté orientando a sus hijos ahora, en este tiempo, nuestros hijos hoy están siendo presa fácil para ser con el mundo igual y yendo en la misma corriente con ellos. Hoy la responsabilidad que tenemos como padres es realmente mucho más fuerte espiritualmente a lo que quizás en otros tiempos y en otros periodos nuestros hijos han vivido. Hermanos, la manera en la cual nosotros vivíamos en nuestros tiempos de niñez es una niñez que podríamos considerar ahora, mirando hacia atrás, es una niñez en la cual podríamos considerar como sana, en comparación a lo que hoy nuestros hijos están en un apabullamiento, están nuestros hijos en un sometimiento doctrinal muy fuerte que Satanás está haciendo por medio ahora principalmente de la tecnología hacia nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado. Los tiempos de hoy son tiempos muy difíciles, que como padres creyentes nosotros debemos de conocer las cosas que están sucediendo y anteponernos a eso con la sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra. Así que en este sentido, ¿cómo es que nosotros podemos serlo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros de tomar disciplinas espirituales para con el Señor. Estas disciplinas no son en las cuales nosotros tenemos que sentirnos, wow, yo ando con estas disciplinas y soy fuerte y soy bueno y soy mejor que los hermanos, sino más bien estas disciplinas en el Señor tenemos que agarrar en humildad y tenemos que nosotros andar en base a esto que es importante. El Señor nos ha dado a nosotros disciplinas como por ejemplo la oración. El Señor nos ha dado disciplinas como principalmente la lectura asidua de su palabra. El Señor nos ha dado disciplinas como la obediencia. El Señor nos ha dado disciplinas como el congregarnos. El Señor nos ha dado disciplinas como por ejemplo tener la lectio divina. El Señor nos ha dado disciplinas como por ejemplo el ayuno voluntario e individual. El Señor nos ha dado muchas otras disciplinas que son muy importantes como creyentes. Y tenemos que aferrarnos en el Señor o por el Señor a esas disciplinas. El apóstol Pablo ya lo mencionó, 1 Corintios capítulo 9, versos 25 al 27, dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. 1 Corintios capítulo 9, versos 25 al 27. Pablo dice, hermanos, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, dice el apóstol Pablo, a la verdad se disciplinan para recibir una corona corruptible. Está haciendo una referencia en aquellos tiempos en que ya nosotros, así como tenemos nuestros Juegos Olímpicos cada 4 años, en los tiempos allá de los emperadores también habían Juegos Olímpicos, también estaba el Coliseo. Personas quienes agarraban y se preparaban, personas quienes estaban allí, ellos en el gomnos, en la manera de la práctica diaria, preparándose para lo que venía a ellos en cuanto a los deportes, o aún incluso en cuanto a la supervivencia. Cuando los esclavos agarraban y se tenían que preparar porque tenían que entrar al Coliseo, y el único, o lo que tenían en realidad de premio ellos, era que allí el César les daba a ellos una forma de, les daba libertad
y les ponía una pequeña corona de hojas de, no sé si eran de laurel, en este momento no recuerdo, pero eran unas hojas allí, una coronita de hojas, y eso significaba su libertad de algunos de ellos en ese tipo de entretenimiento que tenían dentro del Coliseo. Ellos se tenían que entrenar fuertemente. El apóstol Pablo dice, a la verdad ellos entrenan para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros a la verdad tenemos que agarrar y luchar para nosotros recibir de los cielos una corona mejor. Nosotros recibimos algo mejor en el Señor. Por eso es que nosotros al disciplinarnos no lo hacemos, dice el apóstol Pablo, no corremos como corren los demás allí a la aventura, no damos golpes allí como que al aire, sino dice él, nosotros dice, golpeamos nuestro cuerpo y lo ponemos en servidumbre. No está tomando también la actitud como de una persona asceta, en la cual ellos eran los que agarraban y estropeaban su cuerpo, sedaban, digamos, como una forma de disciplinar el cuerpo. No estamos hablando evidentemente en este sentido. El apóstol Pablo está diciendo de que él agarraba y de manera intencional, él sometía su cuerpo a servidumbre. Es decir, y nosotros lo vivimos, hermanos, nosotros lo vivimos. Entre estar pasando clases, cansados, agobiados, preferiríamos mil veces, en lugar de estar ahí, en lugar de estar aprendiendo, preferiríamos estar ¿dónde? De repente en una heladería, disfrutando allí del paisaje, qué hermoso que lo vemos, ¿no? Y todo ello, que no está mal, a propósito, evidentemente, no está mal. Porque si llevamos una vida disciplinada, aún hasta eso, también por supuesto es importante dentro de nosotros. Pero si tomamos solamente esto como algo permanente y que solamente buscamos, evidentemente ya no es lo mismo. El apóstol Pablo dice, hermano, dice, la disciplina ante todo como creyente es fundamental para el creyente. El Señor va a poder actuar en nuestras vidas y va a poder actuar a través de nuestras vidas de una manera eficaz cuando nosotros realmente tomemos actitudes de disciplina o tomemos un compromiso de disciplinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros en este área? ¿Llevamos realmente una vida disciplinada en el Señor, dando tiempo a las cosas importantes? Tanto la lectura de la palabra es tan importante como también nuestro trabajo es importante también, por supuesto. Nuestra familia prioritaria, porque delante de Dios es Dios en el centro y tomando ese lugar que le corresponde a nuestra vida, y debajo de nuestro Dios está ahora nuestra familia, que involucra a nuestra esposa, involucra a nuestros hijos. Entonces, en esa escala de valores que Dios nos da por medio de su palabra, es la cual nosotros debemos de disciplinarnos, ponernos en disciplina. Y en esa disciplina está nuestro trabajo. En esa disciplina está también nuestro desenvolvernos diariamente con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo es la manera en la cual nosotros nos manejamos? ¿Cómo es la manera, aun cuando nosotros nos disciplinamos, aún hasta incluso somos cuidadosos en nuestro trato que tenemos con las personas quienes no son creyentes? Somos cuidadosos en el trato que tenemos hacia nuestros hermanos en Cristo, porque el Señor nos ha mandado a que nosotros debemos de ser justamente así. Lo vamos a ir leyendo justamente según el texto, como vemos acá. El apóstol Pablo empieza allí en ese punto 1, dice que nosotros debemos de tener un amor genuino hacia Dios y también un amor genuino hacia los demás. Allí en los versos 9 nos habla de este deber personal, de que nosotros debemos de amar, pero dice amar sin fingimiento. Y cuando toca, y ya algún momento hemos dicho acerca de esto, que los griegos, el vocabulario griego es un vocabulario muy rico, de tal manera que cuando habla de amor, no habla de un amor general como nosotros tomamos, sino que el amor desde la perspectiva griega eran 3 tipos de amor: el amor ágape, el amor filial y el amor eros. En este contexto, el apóstol Pablo está tomando el amor ágape.
Dice, ámense o amen a los demás, y su amor, dice, debe de ser un amor sin fingimiento. Cuando hablamos de este tipo de amor ágape, estamos hablando de un tipo de amor que es un amor como una devoción, un amor sin egoísmo, un amor donde la persona se da a sí misma, ¿no?, por su propia voluntad, a aquel por quien a quien esta persona ama. Está dispuesto a dar, está dispuesto a ceder, está dispuesto a sacrificarse. Como lo dice también allí en Efesios capítulo 5, versos 25 en adelante, cuando el apóstol Pablo dice de que nosotros los esposos debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de un tipo de amor sacrificial, un tipo de amor en el cual dice nuestro Señor Jesús por medio de Pablo, dice de que nuestro amor por nuestra esposa debe de ser de tal manera en la cual dice nosotros amamos a nuestra esposa y lo demostramos por medio de su edificación, por medio de la palabra. Y además dice, nos presentamos a nuestra esposa, dice, de una manera santa y sin mancha delante de nosotros. Eso fue, dice, de la manera en cual nuestro Señor Jesucristo se ha presentado a sí mismo a su novia, a su esposa, que es la iglesia, y por quien el Señor Jesús murió, dice, por ella. Así también nosotros los esposos debemos de amar sacrificialmente a tal punto que estemos dispuestos a incluso dar nuestra vida por nuestra esposa. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a tener un amor sacrificial de tal manera de amar empezando desde nuestra familia, porque es allí donde se ven realmente las cosas de cómo somos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos realmente a amar a nuestra familia a tal punto de aún hasta sacrificarnos por ellos? Y en esa actitud de sacrificio, ahí sí también estamos dispuestos a sacrificarnos también por los hermanos. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, de que debemos de estar aún dispuestos a eso. Y por supuesto, este tipo de amor está totalmente alejado de lo que es el fingimiento, de lo que es ese tipo de hipocresía en la cual mostramos a uno una cara cuando nos mira de frente, pero cuando nos da la espalda damos otra cara. Y el Señor dice, tengamos cuidado en nosotros tomar una actitud igual, porque no hay relación, no puede haber una persona que ame y que a la misma vez esté también con una actitud de fingimiento, porque el amor está de un extremo y el fingimiento y la hipocresía está del otro extremo. Y no puede haber, por supuesto, eso en la vida de un creyente. El apóstol Pablo allí nos dice de que nuestro amor debe ser de una actitud de darnos, y a la vez también una actitud de no ser una persona falsete. Además también nos dice en 1 Corintios 13 y en el verso 1, ¿no?, nos dice de que el Señor aún pone el amor por encima incluso de los dones, ¿no? Dice allí, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y termina en ese mismo capítulo, en el verso 14, en el verso 13, 1 Corintios 13, cuando dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? El Señor pone el amor por encima de cualquier otro don, o por encima de cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer. Así que, y nos muestra un ejemplo de fingimiento allí con Judas. Judas tuvo al mejor maestro, Judas tuvo al mejor líder, Judas tuvo a la mejor persona que pudo haber tenido cualquiera de nosotros como compañía. Prácticamente Judas tuvo a Dios mismo como su Señor y Maestro. Pero vemos allí a Judas Iscariote, que lastimosamente es un claro ejemplo de una persona que actúa con fingimiento. Porque qué interesante que aun cuando el Señor agarró y dice allí en los libros sinópticos, dice, ¿acaso yo no los he elegido a ustedes y uno de vosotros es diablo?
Y también dice, ¿acaso uno de vosotros también no me va a entregar? A ratito Pedro y los demás abren los oídos. Y Pedro así le estaba echado Juan ahí sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro le empieza a hacer ojitos, ¿no? Que Juan le diga al Señor Jesús quién era, ¿no? Y Juan agarra y le dice, lo mira a Pedro y entonces le dice al Señor, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y el Señor dice, a quien yo mojo el pan y yo le entregue, ese es el que me va a entregar. Así que el Señor mojó el pan y se lo entregó a Judas y le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas, ¿qué hace? Agarra, se levanta y se va. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos? Los discípulos dijeron, ¿había sido este? No. Los discípulos en realidad no entendieron. Los discípulos en realidad ni se lo imaginaron de que Judas era quien iba a entregar al Señor. Porque para el pensamiento de los discípulos fue, el Señor de repente le está diciendo de que vaya y que saque del dinero, porque él era el tesorero, que saque el dinero y vaya y dé a los pobres. Nunca se imaginaron de que Judas era el que iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un ejemplo importante que nosotros tenemos en cuanto a lo que es realmente una persona quien verdaderamente ama cuando es verdaderamente transformada por nuestro Señor en su corazón, y una persona que puede fingir amar, pero en realidad su corazón está totalmente cerrado para el Señor. Una persona que realmente nunca fue salva. Y esto, hermano, cada uno de nosotros necesita reflexionar en su vida. Cada uno de nosotros necesitamos reflexionar. Cada uno de nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Y bueno, evidentemente allí nos dice la palabra de que es el Espíritu Santo el quien nos confirma a nosotros de que somos hijos del Señor. Continúa ese versículo 9 porque el apóstol Pablo dice de que debemos de nosotros, por un lado dice, aborrecer lo malo. Todo hijo del Señor evidentemente tiene que desechar lo malo porque lo malo es una antítesis. Lo malo es totalmente contrario a lo bueno, lo malo es totalmente contrario a la santidad. Por tanto, lo malo es totalmente contrario a toda verdadera piedad. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, desechen todo aquello que es malo. Y nosotros en ese aspecto tenemos que pedir sabiduría al Señor para que Él nos pueda mostrar realmente entre aquellas cosas que pueden aparentar ser buenas, pero que su fin es camino de muerte. Necesitamos pedir sabiduría al Señor. La palabra allí nos dice, en Proverbios 9:10, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y continuando también en Proverbios capítulo 8, verso 13, nos dice que el temor de Jehová también es aborrecer el mal. Todo verdadero creyente, amado hermano, es una persona quien aborrecerá todo aquello que es pernicioso, aborrecerá a todo aquello que es malo en esencia, aborrecerá todo aquello que parece ser bueno, pero en realidad es totalmente contrario a lo bueno. Hace unas semanas atrás, ya va a ser seguramente un poco más de un mes, Israel estuvo en una situación bastante difícil porque había allí todo un grupo de youtubers, gente influyente, y dentro de esos youtubers también había una joven que desde niña ha sido muy reconocida, Greta Thunberg, algo así creo que se llama. Es una muchachita, ahorita ya está jovencita. Y ella es todo, ahorita en el mundo, principalmente en Europa, es todo un ícono, el tema de la libertad, de la paz y de la fauna, la flora, lo verde, ¿no? Y aún hasta esta muchacha estuvo ligada en este tema, que estaba partiendo un barco, no recuerdo de dónde, pero la idea es que iba a llegar hasta Israel. Supuestamente iba a llegar a Israel en el barco para entregar allí de la canasta familiar, iba a entregar alimentos. Así es que Israel les había dicho a ellos que por favor no lo hagan, porque tenían que seguir evidentemente un procedimiento para poder hacer llegar esos alimentos hasta donde estaban los de Hamas y los palestinos. No, ellos no quisieron hacerlo. Contra
Contra todo pronóstico ellos agarraron y vinieron en un barco, decían que venían con mucho alimento dentro del barco y aún la idea era de que incluso iban a venir otros barcos de guerra detrás de ellos para que por si Israel hacía algo, iban a nomás empezar allí el tema de misiles y balas y todo ello. No conozco muy bien cómo ha sido el tema de la situación como tal, pero Israel al final ha tomado ese barco. Israel ha tomado ese barco, ha abierto ese barco y ha mostrado públicamente para que toda la gente en el mundo vea qué había en el barco. Y en el barco no había absolutamente nada de alimento, ¿no? Nada. Fue todo un show mediático, fue todo un tema de querer desprestigiar a Israel, solamente con el hecho nada más de hacer ver mal a Israel ante todo el mundo. Pero sin embargo, lastimosamente, toda esta gente dominada por situaciones que aún nosotros mismos desconocemos en cuanto a la manera en que Satanás hoy está actuando en el mundo, lleno de maldad. Querían allí promover ya no más una especie de guerra en que Israel se meta ahí con los otros países, pero gracias a Dios esta situación no llegó a ocurrir y se llegó a demostrar de que estos youtubers y entre medio esta muchacha y esa joven Greta nada más estaba haciendo una mentira. La Biblia allí nos dice, hermanos, aborrezcan todo aquello que es malo. Hay cosas que pueden aparentar a ser llenas así de piedad, hay cosas que pueden aparentar ser buenas, pero el creyente debe de tener la suficiente sabiduría para poder dilucidar, para poder agarrar y mirar el fondo de ello, para realmente el creyente hacer lo bueno, buscar hacer lo bueno, lo que realmente es bueno y desechar todo aquello que es malo. Eso es lo que como creyente el Señor a nosotros nos manda como sus hijos. Debemos de tener cuidado con estas cosas. Hay cosas que aparentan piedad, hay cosas que aparentan ser buenas, pero si su fin de ello realmente es algo malo o negativo, eso no viene de Dios. Debemos de ser nosotros cuidadosos en aquellas cosas. Así que Pablo en ese aspecto nos dice, hermanos, aborrezcan lo malo, desechen lo malo, ¿no? Todo creyente, todo cristiano que ama con un genuino amor debe estar dispuesto a aborrecer lo malo con toda sinceridad, definitivamente. Y además de ello nos dice de que debemos de seguir lo bueno, ¿no? Todo lo bueno, en este caso es la palabra agatos, es lo bueno, y nos dice que nosotros debemos de seguir. La palabra, cuando dice la palabra seguir, viene de esta palabra griega kollao. Y lo que nos está diciendo se deriva de esta palabra griega kollao. Y cuando dice de que nosotros debemos de seguir, es la palabra griega kolla. Esta palabra griega significa goma, esta palabra griega significa engrudo. No sé si hemos tenido la oportunidad de tomar engrudo. Sabemos lo que significa, ¿no? Algo que utilizamos para pegar, ¿no? Me acuerdo en mis tiempos de la universidad, tuvimos un tiempo justamente de agarrar y de postular a un centro interno, así es que conocí allí por primera vez lo que era el engrudo, preparándolo a base de yuca, si no me equivoco, creo que fue lo que utilizamos como materia prima y no sé qué otros detalles más, pero la idea es que hicimos de eso engrudo, así que nosotros íbamos y poníamos panfletos allí en las paredes utilizando eso. El engrudo es algo que pega, el engrudo es algo que está ahí como algo que sujeta. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de seguir todo aquello que es bueno, todo aquello que por naturaleza es correcto, todo aquello que por naturaleza es digno. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos de seguir. Por eso es que Pablo allí en Filipenses 4:8, él nos dice que debemos de pensar, pero a la vez también el pensar es también en seguir todas aquellas cosas que hay virtud, todas aquellas cosas en las cuales es digno de alabanza, todas aquellas cosas en las cuales son buenas, correctas, probas. En ello es lo que nosotros debemos de estar, sí,
como un pegamento hacia ello. Así es que, y para eso, por supuesto, 1 Tesalonicenses 5:21 nos dice de que nosotros debemos de examinar todo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, examínenlo todo, donde retengan lo bueno y desechen todo aquello que es malo, todo aquello que tiene especie de maldad, todo ello dice, deséchenlo, nos dice, si no me equivoco, 1 Tesalonicenses 5. Bien, así que en este sentido, amados hermanos, les animo a ustedes a que podamos ver esto con mucho cuidado. Todo hijo del Señor estará en un dilema entre lo bueno y lo excelente. El mundo está en un dilema entre lo bueno y lo malo, pero el creyente está en un dilema entre lo bueno y lo excelente. Si realmente dependemos del Señor, por supuesto que lo que el creyente hará siempre será todo aquello que irá más allá de lo bueno, ¿no? En el verso 10 continúa allí el apóstol Pablo, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto es lo que como creyentes ahora nosotros debemos de hacer como un deber hacia los demás, ¿no? Ámense, dice, con amor fraternal. La palabra amor fraternal viene de esta voz griega que es Filadelfia. Ya ustedes se imaginarán, en los Estados Unidos hay un estado que se llama el estado de Filadelfia. Este nombre viene de esta raíz griega que es Filadelfia, que significa esta palabra amor fraternal, ¿no? El Señor nos manda por medio del apóstol Pablo, dice, ámense los unos a los otros en la familia de Dios. Nosotros como creyentes, nuestro Señor Jesús dijo, todo el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si entre ustedes se aman los unos a los otros. Así es que como creyentes nosotros debemos de amarnos. Este tipo de amor que ahora ya utiliza el apóstol Pablo es el amor fileo, ¿no? Del amor ágape, que es un amor del Señor y que nos manda a amar, ¿no?, a aquella persona con quien está a nuestro lado, en este caso nuestra esposa, nuestros hijos. Ahora nos llama, dice, en el que nosotros debemos de amar fraternalmente a los demás hermanos. Debemos de amarnos unos a los otros. Todo aquel, querido hermano, que es del Señor Jesucristo, tiene esta capacidad de poder amar a los demás creyentes como nuestro Señor Jesús. Eso dijo nuestro Señor allí en Juan 13:35. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Así que debemos de amarnos entre nosotros de esa manera. Y por supuesto, cuando hablo de este tipo de amor, estoy queriendo decir un amor sin falsedad, por supuesto, como ya lo habíamos mencionado. Primera de Juan también allí nos dice, capítulo 4, verso 20, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? Si este creyente dice, yo amo a Dios, pero él, por ahí tiene uno quien lo tiene como ficha, ¿no? Lo odia, lo aborrece, no lo quiere, le desea todo el mal. Entonces, ¿cómo puede ser verdad de que este creyente diga que ama a Dios, a quien no ve, y sin embargo él aborrece a su hermano a quien puede ver? Así que tengamos en este sentido, amados hermanos, tengamos cuidado. Así que la verdad es que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Es decir, debemos de darnos preferencia los unos a los otros en cuanto a honra, ¿no? Eso es lo que el apóstol Pablo menciona. Honrar no significa adular. Honrar no significa elogiar con hipocresía. Honrar no significa de que yo agarro y le hablo a alguien, le adulo a alguien porque yo espero algo de ese alguien. Ese no es precisamente un amor genuino.
sino eso es ser justamente una persona hipócrita, ¿no? El querer recibir algo de la otra persona. Así que eso no viene a ser justamente un tema de honrar. Nuestro Señor, incluso cuando Él habló acerca de este tema, nuestro Señor dijo, y cuando inviten, dijo nuestro Señor, inviten a aquellos que no tienen. No le inviten a aquel al que tiene, porque aquel que tiene va a agarrar y ustedes lo invitan, va a comer con ustedes, y luego dice el Señor, esa persona más adelante también lo va a invitar a usted. ¿Qué propósito tiene o qué sentido tiene que usted agarre, invite a alguien a quien a esa persona le puede a usted devolver lo que le da? El Señor dice, cuando tú des, o cuando invites a alguien a comer, invita a aquel que no te puede devolver. Invita a aquel que no tiene las condiciones para poder devolverte, porque entonces ahí será donde realmente es el Señor quien te va a devolver lo que tú des. En Proverbios ya lo hemos leído, aquel que presta al pobre, dice, es Dios quien agarra y le devuelve. Es como que si prestara al Señor. Así que, hermanos, cuán importante es que nosotros tengamos un genuino amor. Y el amor del Señor es un amor que es un amor que no hace acepción de personas. Ay, yo amo a este porque este es de mi taco, ¿no? Yo amo a este porque este es profesional como yo. Yo amo a este porque este tiene plata como yo y solamente puedo estar con él. No, hermanos. Esa es una actitud de un amor falso, de un amor con fingimiento, porque no está dispuesto a amar a alguien que realmente no tiene. La palabra del Señor nos llama a que nosotros debemos de amar y de alguna manera sostener, para ello nos ha dado los dones, a aquellos quienes realmente no están en las condiciones de poder devolvernos. ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Solo es nada más entre nosotros? Allí nada más nuestro pequeño grupo, porque solo entre nosotros nos sentimos bien, porque tenemos la capacidad de poder entre nosotros hacer las cosas, lo que queremos como hermanos. Ahí no nos juntamos con ellos porque no, ellos no están en las condiciones, ellos allá nomás. Ahí, su vida. El Señor no quiere eso para nosotros. Eso es un amor con fingimiento. Tenemos que tener la capacidad de agarrar y poder reunirnos entre todos, sin importar la condición económica, sin importar el estatus, sin importar la posición, en que podamos estar realmente reunirnos todos y poder realmente amarnos unos a otros, sin condiciones. A eso es lo que el apóstol Pablo está llevando. Un amor sin fingimiento, un amor que sigue lo bueno, un amor que desecha lo malo, un amor verdaderamente fraternal, un amor fileo, un amor que está dispuesto a dar sin esperar de los demás nada. Así es que debemos de ser prestos para mostrar respeto, debemos de ser prestos para reconocer los logros de los demás, debemos de estar prestos para demostrar amor genuino, sin celos ni envidia que no corresponden a un amor verdadero. Hermanos, todos nosotros somos desafiados a ello. Continúa allí en el versículo 11, en cuanto a un servicio diligente. El versículo 11 dice allí, en cuanto a lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sino sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que cuando el Señor nos habla aquí en la palabra diligencia, se está refiriendo a aquellos creyentes que hagan en su vida las cosas de una manera sobrenatural. ¿Cuándo el creyente hace las cosas de una manera sobrenatural? Cuando no las hace por sí mismo. Cuando Él permite que sea Dios quien lo haga a través de Él. Cuando el creyente hace las cosas en el Señor, las cosas se multiplican. Cuando el creyente hace las cosas por su propio esfuerzo, entre comillas, queriendo adorar al Señor, pero en realidad en su propio esfuerzo y en su vanagloria, lastimosamente estas cosas pueden tal vez sumar, pero definitivamente no glorifican al Señor. El Señor nos dice a nosotros que debemos de hacer las cosas de una manera diligente. En 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Todos nosotros como creyentes debemos de, hermanos, de manera intencional, una y otra vez, hermanos, buscar hacer las cosas como para el Señor. Pero no vamos a poder agradar al Señor si queriendo hacerlo para el Señor no dependemos del Señor. Suena paradójico. Parece no tener sentido, pero desde la lógica espiritual sí tiene sentido. Si yo quiero hacer para el Señor, glorificar al Señor, pero yo no dependo del Señor, yo estoy haciendo las cosas, pero el Señor no está siendo glorificado. Cuando el Señor esté allí, estemos en los cielos con nuestros cuerpos glorificados y nuestras obras sean puestas allí por el fuego, seguramente eso que hagamos no será precisamente plata, oro o piedras preciosas. Eso seguramente será como el heno, hojarasca o la madera. El Señor quiere que nosotros lo adoremos, que lo sirvamos, pero en ese servicio, en esa adoración a Él, depender de Él. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, dependencia de nosotros enteramente y totalmente a Él. ¿Cómo dependemos de Él? ¿Cómo dependemos del Señor? Dependemos del Señor en oración. Cuando le decimos, Señor, queremos hacer esto para tu gloria, Señor, estamos orando en esto, por favor, ayúdanos. Glorifícate a través de esto. Señor, hazlo, por favor, abre puertas. Señor, que seas tú glorificado en esto. Entonces eso tiene sentido. Entonces el Señor, en su tiempo de Él, en los tiempos del Señor, el Señor va abriendo puertas. Si está en su voluntad, el Señor abrirá puertas y las cosas se harán. Y se harán de una manera tan linda, de tal manera que todos quienes sean parte de ello estarán gozosos, disfrutarán en el Señor hacerlo. Y habrá beneficios espirituales. La iglesia crecerá, los creyentes crecerán espiritualmente. Y el Señor va a ser glorificado en ello. Pero las cosas que no se hacen o que dicen ser para el Señor, pero que no terminan siendo, son aquellos detalles. Pequeños detalles, como de repente, bueno, vamos a hacer una cena a la iglesia. ¿Ya? Vamos a hacer una cena. Muy bien. Distribuimos las cosas. Los hermanos aquí, ellos, esto de acá. Los hermanos, ellos van a hacer estas cosas de acá. Estos hermanos van a hacer estas cosas de acá. Pero en el proceso de hacer eso, en el interior del pequeño grupo, los hermanos están renegando. Ay, ¿para qué me metí en esto? Ay, yo solamente estoy haciendo esto. Ay, el hermano allá no está haciendo. Ay, ¿para qué? No, ya no vamos a hacer de nuevo esto. Que aunque al final la cena tal vez se hace, pero en los grupos al interior terminan renegando por lo que se hace y no se hace. Al final la actividad se hizo. Al final hubo risas, al final hubo un pequeño disfrutar, pero Dios no fue glorificado en ello porque al interior de ello lo que se hizo en vanagloria, lo que se hizo con envidia, lo que se hizo así, entre enojos, y Dios no salió glorificado en ello. Pero Dios es glorificado cuando oramos. Pero Dios es glorificado cuando le pedimos al Señor que eso sea hecho de acuerdo a su voluntad. Cuando Dios es glorificado, cuando aún en el pequeño grupo, aunque el hermano o la hermana no trabaje, estoy entendiendo que lo estoy haciendo para el Señor. Y digo, Señor, lo estoy haciendo para ti y lo disfruto haciendo. Y se realiza. No hubo murmuración, no hubo discusión, no hubo miramientos, no hubo nada de ello, sino simplemente un tiempo especial de disfrutar en las cosas del Señor. Y Dios salió glorificado, porque las personas no creyentes que estuvieron alrededor vieron, escucharon, fueron testigos y terminan diciendo, yo quiero ser como ellos. Y para ser como ellos yo necesito tener el Dios de ellos. Y la iglesia viene a ser edificada. Entonces, hermanos, tenemos que, miren aún ustedes en las cosas pequeñas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, el Señor nos manda que nosotros debemos de hacerlo con diligencia como para Él. En Gálatas
capítulo 6, verso 10, nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo manda a los creyentes: en cuanto a nosotros tengamos oportunidad, hagamos esto para los demás, hermanos. Hagámoslo con diligencia, hagámoslo como para el Señor. Hebreos también, anótenlo allí, Hebreos capítulo 6, versos 10 al 12. El Señor allí nos habla de la diligencia, porque Dios, dice la palabra, no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas. Todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Nos dice que seamos fervientes en espíritu, es decir, que no nos cansemos nosotros de hacer las cosas sosegadamente, que no nos cansemos de hacer el trabajo. Dice: a su tiempo nosotros segaremos y no desmayamos. Y de esta manera, dice, tenemos que servir al Señor, es decir, teniendo esta perspectiva, y en esta perspectiva tener nuestras prioridades claras en nuestro servicio. Todo ello debemos de hacerlo como para Él, nos dice la palabra, ¿no? Y también allí nos muestra acerca del verso 12, dice: gozosos ante el sufrimiento, ¿no? Gozosos ante el sufrimiento, con la mirada puesta en el Señor. El capítulo 12 y 13 nos dice allí: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Allí nos muestra la palabra en 1 Corintios 15, 58, dice: hermanos, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, haciendo nuestro trabajo en el Señor, entendiendo que esto no es en vano. En Mateo capítulo 25, solamente utilizando esto nada más como una forma, un ejemplo de que el Señor recompensará. El Señor dice allí en Mateo 25, 21: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, nos dice allí la palabra. En 2 de Timoteo 4:8 dice que nos está guardada la corona de justicia, la cual el Señor nos va a dar, que es juez justo en aquel día, y no solamente a nosotros, sino también dice a todos aquellos a quienes aman su venida. Así que, hermanos, pasaremos nosotros tribulaciones seguramente, pasaremos, hermanos, difíciles pruebas en nuestras vidas, pero el Señor nos manda a que nosotros seamos constantes. Nuestra obra en el Señor, dice la palabra, no es en vano, y nosotros tenemos que ser constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: oren sin cesar, nos dice el Señor. Oren sin cesar, oren permanentemente. Debemos de estar orando al Señor. En el verso de 1 Corintios 14:15 nos dice que nosotros debemos estar en el Espíritu, dice, orando con entendimiento, ¿no? Orando al Señor con entendimiento. Y debemos, de acuerdo al verso 13, debemos, dice, de dar para las necesidades de los santos, ¿no? Allí en este contexto nos dice en Hechos 2:42, nos dice que los creyentes perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, los creyentes perseveraban en la comunión unos con otros, en la coinonía entre los creyentes, y los hermanos perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones. Todos ellos, dice la palabra, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y también, dice, ellos practicaban la hospitalidad, ¿no? Es decir, que venían los hermanos de otros lugares y ellos agarraban y llegaban. Los hermanos estaban dispuestos. Venga, hermano, venga aquí a mi casa. Usted que ha llegado de otra ciudad, usted que ha llegado de una provincia, hermano, venga aquí. Lo invito a mi casa. Quédese estos días que usted necesita y luego usted se puede ir a su casa nuevamente. Los hermanos tenían esa actitud de la hospitalidad.
que la palabra también lo llama como un don, pero es un mandato en realidad para todos nosotros. Hay una situación que para nosotros es importante. Quizás nosotros podemos decir, bueno, pero no sé, yo no conozco, digamos, a algún hermano de lejos que venga como para poder decirle, hermano, venga aquí a mi casa, ¿no? Pero, hermanos, es interesante. Cuando nosotros salimos fuera de del contexto de donde vivimos, el contexto familiar, laboral, y nos vamos hacia lugares de necesidad. Allá el hospital oncológico es un lugar, hermanos, de mucha tristeza, de mucha necesidad. Es realmente triste cuando nosotros llegamos a tener un familiar que padece cáncer y tiene que ir al oncológico, y ahí llegamos a ver que no solamente es nuestro familiar, hay N cantidades de personas quienes están en esa misma situación. Y no todos ellos viven en la ciudad de Santa Cruz. Hay muchos de ellos que vienen de provincias, hay muchos de ellos que vienen de otros departamentos acá. Esa es una oportunidad. Allí de repente de enterarnos de que entre medio de ellos hay hermanos en Cristo, que podemos tener la confianza de darle un lugar allí donde nosotros vivimos. Venga hermano, aquí lo invito, venga a mi casa. De aquí usted puede venir aquí a la casa, aquí tiene su camita, usted puede agarrar, bañarse, ocupe las cosas que usted necesita, tiene baño, tiene ducha. Le voy a dar alimento para que usted venga, se refresque un poquito y usted tenga que de nuevo ir donde su familiar a atenderlo. Hermanos, qué lindo es poder tener esa actitud de desprendimiento, de ver las necesidades de los demás, de practicar la hospitalidad. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de hacerlo. ¿Cuánto de eso tenemos en nosotros? Algunos quizás diremos, bueno, no tengo espacio en mi casa, y está bien, es verdad, nuestro hermano no va a dormir allí en nosotros en nuestra cama, ¿no? Es verdad, pero habrán entre nosotros algunos hermanos que sí tienen un pequeño espacio, debemos de aprovecharlo. El Señor nos ha dado eso, no somos dueños de eso, dice la palabra, sino que somos administradores de los bienes que el Señor nos ha dado a nosotros. Bien, así que, hermanos, con esto, entonces lo que estamos viendo desde el verso 9 hasta el verso 13 es que el Señor nos está llamando a nosotros hacia dos tipos de deberes. Por un lado, un deber personal de amar. De amar, dice la palabra, un amor ágape hacia nuestros seres queridos, hacia nuestra esposa, nuestros hijos, ¿no? Y hacia nuestros hermanos un amor filial, es decir, un amor desprendido también hacia ellos, un amor de cuidar de ellos también, y un amor de estar dispuesto incluso hasta a dar la hospitalidad, alejándonos de todo lo malo y agarrándonos como engrudo de todo aquello que es bueno. ¿Bien? Así que, hermanos, todos nosotros estamos invitados a practicar de esta manera. Todos nosotros estamos exhortados por el Señor a vivir de esta manera. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una vida disciplinada. Un creyente que no es disciplinado, hermano, lastimosamente no va a poder servir al Señor como Él quiere. No va a poder. No va a poder, hermano. Si usted realmente quiere servir al Señor, usted y yo necesitamos disciplinar nuestras vidas para poder servir al Señor eficazmente. Bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación que nos das por medio del apóstol Pablo. Padre, a que debemos realmente amar y alejarnos, Señor, de toda falsedad. Alejarnos, Señor, de toda maldad, de aquello que es malo en esencia. Y, Padre, practicar, Señor, no solamente pensar en todo lo bueno, sino, Padre, practicar todo aquello que es bueno. Padre, apegarnos como engrudo, como carpicola, como el Amazonas, ¿no? A lo que llamamos como la clefa, Señor, o como la gotita poxipol, Señor. A aferrarnos fuertemente hacia aquellas cosas que son buenas en esencia, en lo cual proviene de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir una vida disciplinada de servicio delante tuyo, de amar, principalmente, Señor, amarte a ti, amar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, amarlos, Señor, de una forma sacrificial, y estar dispuesto a amar también a nuestros hermanos
de una forma filial. Padre, entendiendo sus necesidades, buscando cómo ayudarles, suplir sus necesidades, entendiendo de que el hermano, Señor, está pasando por ello transitoriamente y que se levantará, saldrá adelante, Señor, y simplemente con una actitud de agradecimiento será suficiente. No en que nos devuelva, sino simplemente en que sea una actitud de agradecimiento será suficiente. Y aunque quizás no lo haga, en realidad el premio lo tendremos de ti, porque eso dice tu palabra, Señor, de que el premio, si no desmayamos, tú eres, Señor, quien nos premiará. Padre, nos dice Timoteo que nos presentemos delante tuyo, Señor, aprobado, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Llévanos, Señor, a ello. Te lo pedimos, Señor. Sabemos que esto requiere esfuerzo. Sabemos que esto requiere disciplina. Sabemos, Señor, que esto requiere realmente de nosotros, Señor, cambiar nuestras actitudes. Padre, estamos dispuestos a hacerlo. Por favor, cámbianos. Te lo pedimos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.